Seguimos estudiando los principios bautistas. Hoy vamos a ir viendo el principio sociológico, un orden democrático. Lo que vamos a ver hoy en primer lugar es cómo están deligados todos los principios, porque como decíamos, todos tienen mucho que ver con otros y de lo que se deduce de uno tiene implicaciones directas en otros, están muy ligados. Recordar que un principio es la aplicación práctica de doctrinas, de diferentes doctrinas que tenemos en la Biblia. En el que vemos hoy, en particular, tiene además mucha conexión con el principio que estuvimos viendo en el estudio anterior relacionado con la administración de la Iglesia. Este principio, además, en el desarrollo que hace la web, estaría dividida por dos principios: el derecho al libre examen y el valor humano y responsabilidad personal. Veréis cómo el uno tiene que ver con el otro. Para que una congregación pueda gobernarse, de eso hablábamos la semana anterior, necesita sus propias reglas, necesita sus reglas de relaciones, sus reglas de gobierno. Las iglesias bautistas tienen claro cuál es la regla principal, y es la democracia. La regla de la democracia lo que nos dice es que todas las personas son iguales, todos tienen el mismo nivel, todos tienen los mismos derechos y todos tienen las mismas obligaciones. Bueno, más que las mismas es todos tienen obligaciones y todos tienen derechos. Entendamos qué es esto. Sobre todo que no hay diferencias de nivel entre las personas. Es una manera de explicar cómo unos hacen funcionalidades diferentes, unos trabajan en ocupaciones diferentes a los otros, pero luego todos tienen la misma capacidad de relación, el mismo nivel. El hecho de convertirte, el hecho de creer en Jesucristo, el hecho de ser alguien renovado te da la capacidad de poder desarrollar dentro de la iglesia un trabajo, o mejor dicho, dentro del reino de Dios. Y lo que es cierto es que para hacer ciertos trabajos tienes que aprender, de la noche a la mañana no puedes realizarlo, pero en la Biblia no se reconoce el pedigrí, es decir, el hecho de que por lo que hicieron tus padres, por lo que hiciste una vez, se te da un valor añadido a los demás. Sí que es cierto que hay que reconocer el trabajo que han hecho unos, que han hecho otros, y sobre todo aprender unos de los otros, tal y como aprendemos también de la palabra. El principio del libre examen lo que dice es que la Biblia y la promesa del Espíritu Santo son para todo ser humano, sin excepción alguna. De manera que cualquier persona tiene derecho a examinar su vida ante Dios de forma personal y directa a la luz de las Sagradas Escrituras y con la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, la facultad de examinar libremente las Sagradas Escrituras no admite la interpretación privada en menoscabo de la verdad bíblica. Esta es la vía más oportuna para que los creyentes maduren y sean responsables de sus actos, palabras y pensamientos. El principio cristológico, que también se ha estudiado previamente, nos lleva también a esta conclusión: solo Cristo es el Señor, y como se decía en ese estudio, eso debe tener consecuencias, y debe tener consecuencias en la manera de entender la política, en la manera de entender también el gobierno de la Iglesia y de nuestra relación unos con otros dentro de la propia Iglesia. Este principio también es llamado el del sacerdocio del creyente, el sacerdocio universal, cuya consecuencia debe llevarnos a la práctica de la democracia dentro del gobierno de la Iglesia. Las implicaciones prácticas de todo creyente es que todos son sacerdotes, es decir, todo el mundo tiene acceso directo a Dios y solamente hay un único sacerdote, un único intermediador, que es Cristo mismo, Jesucristo. Todo creyente asume su responsabilidad sacerdotal como ministro o como siervo de otros. Dios habla con el ser humano o con el grupo de seres humanos que están reunidos además en su nombre y en la congregación, y son inspirados por el Espíritu Santo. Llama la atención escuchar a Jesús en Mateo 23:8, pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Por eso el llamarse padre, como llaman algunos dentro de su jerarquía eclesial, es algo que debe chirriar cuando estás estudiando este tipo de textos. No llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre. Por supuesto, la democracia en este sentido es incompatible con una anarquía individual.
el aislamiento, la independencia social no están dentro del concepto de democracia y el concepto de trabajo junto. Los bautistas defenderán la democracia en el sentido amplio de la palabra a nivel eclesial, solamente sometidos al reinado, al señorío de Cristo, y la defenderán para todos. Para que se pueda ejecutar bien este principio es necesario tener en cuenta el principio que nombrábamos antes del valor humano y responsabilidad personal, tal y como lo redacta y lo refleja en el documento de principios de la UEB. Dice así: además, el ser humano es plenamente responsable de aceptar o rechazar este regalo de Dios, gracias a la libertad con la que ha sido creado. Por lo tanto, las personas ni son salvas por el mero hecho de nacer biológicamente, ni por ninguna obra que puedan realizar. Luego, en esta aceptación debe estar implícito el entendimiento de las implicaciones a todo nivel social. Los bautistas rechazan que haya una identificación de la Iglesia con el clero, con los concilios. No aceptan la distinción entre pastores, clérigos y el resto de los miembros como una situación de privilegio. Solamente habrá una distinción en relación con las funciones que desarrollan, en relación al servicio prestado. Nosotros, los bautistas, decimos jerarquía, no gracias. Respeto a los responsables, sí. Respeto a esas personas que se sienten llamadas por el Señor para el ministerio que realizan, desde luego que sí, pero eso no implica que sean una jerarquía, una élite especial, ni que tengan un acceso más directo al Padre que el que tenemos los demás. Eso no lo vemos en la palabra. El ministro pertenece en cierto modo a la congregación. Se le puede definir como un funcionario de Dios, como alguien que está a su servicio, como alguien llamado por él y nombrado por la propia congregación local o reconocido como tal. Podemos decir que un principio es un primus inter pares, es decir, alguien que tiene un privilegio especial, la responsabilidad de presidir a una congregación, pero llevándolo a cabo bajo la prerrogativa de Pablo, que señala en 1 Corintios 14:40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. El pastor que dirija la iglesia, olvidando este principio de igualdad, no será un pastor bautista, por muy bautista que diga el cartel de la puerta de la calle que es esa iglesia, porque para ser bautista hay que entender este concepto. La aplicación correcta de este principio da una responsabilidad especial a los miembros de cada iglesia. Es decir, los miembros de la iglesia no son meros asistentes a una congregación, a un culto, sino que tienen sus responsabilidades de una manera clara. Por supuesto, este sistema, como cualquier otro, tiene algunas debilidades, algunos problemas con los que hay que trabajar. En primer lugar, en los bautistas nos encontramos problemas porque hay gente dentro de nuestra iglesia, miembros que no se comprometen en este sentido, que no quieren ser partícipes de las reuniones administrativas, que no quieren tomar decisiones, que con venir al culto a ver lo que echan tienen suficiente. Un bautista no debe identificarse con ese sentimiento. Un bautista lo que quiere es participar plenamente, colaborar, poner su don al servicio del Señor a través del servicio en la iglesia, atendiendo esto de una manera clara. También es cierto que las iglesias grandes tienen otra debilidad. Entre tanta gente, a veces se requiere de un orden especial, de una estructura en particular para poder hacer funcionar todo de una manera correcta. Por supuesto, debe haber orden, no creemos en la anarquía, pero ese orden no debe impedir que todo el mundo tenga su oportunidad de participar de una manera correcta. Dice el texto en 1 Corintios 12:2: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. 1 Pedro 2:9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Al terminar este estudio nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, ¿mi congregación establece los medios para que se pueda ejercer el sacerdocio personal? ¿Piensa en ello? Y segunda pregunta, ¿estoy siendo y estoy viviendo como un sacerdote más de la congregación?
La responsabilidad no es solo de la Iglesia. A veces es fácil decir, bueno, ellos no lo organizan bien. La responsabilidad también está en ti. En esta semana ora por esto, ora por tu Iglesia, por su estructura, por aquellos que toman decisiones y ora para que el Señor te dé luz y puedas tú ser parte también de esa toma de decisiones. Que el Señor te bendiga y te inspire.